Sean todos bienvenidos. ¿Por qué no le da un saludo a su hermano, a la persona que está a su lado? Y le dice que Cristo lo ama. Reciban un abrazo de mi parte, cada uno de ustedes. Cristo, pues es maravilloso, como decía la alabanza. Es maravilloso nuestro Dios, nuestro pastor. Él es maravilloso, Él es grande y poderoso. Él es el Todopoderoso. Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver un tema que yo lo titulé De muerte a vida, de muerte a vida. En Juan capítulo 5, versículo 24, nos dice la palabra de Dios. Juan 5, 24. Jesucristo hablándole a las multitudes, hablándole a sus discípulos, Jesús diciéndole: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. El tema de hoy es de muerte a vida. En realidad, las personas, incluso yo me incluyo, a veces no entendía este mensaje de parte de Dios, esta palabra de parte de Dios, de muerte a vida. Y yo orando, preparando la enseñanza, yo le decía al Señor: Señor, tú muéstrame realmente cómo es el morir y cómo por tu pura gracia das vida, Señor. ¿Cómo es que podemos pasar de muerte a vida? Analizando y pensando, yo decía: Dios, pues sé tú hablando a cada uno de nosotros, incluso a mí en lo personal. Me hizo entender Dios cómo realmente es el morir, cómo realmente es el morir a nuestras intenciones, el morir a nuestros pecados, y como consecuencia Dios trae vida a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros corazones. Dios me lo mostraba de esa manera. ¿Y qué les parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que Él sea quien nos revele el día de hoy este mensaje, esta palabra de parte de Dios? Que por medio de su Santo Espíritu Él sea quien escudriñe nuestros corazones, quien haga en cada uno de nuestra persona, de nuestra vida, el entender este mensaje. Padre, el día de hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de tu presencia, oh Dios, para pedirte, oh Dios, que seas tú hablándonos, que seas tú por medio de tu palabra, Señor, dándonos a entender, oh Dios, lo que hay en tu corazón, Señor, lo que hay, Señor, en tus pensamientos. Dice tu palabra, oh Dios, que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, Señor, ni nuestros caminos son tus caminos, oh Dios. Padre, revélanos el día de hoy, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vuelvo a leer el versículo. Juan 5, 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta palabra fe, expresa la apertura total de Dios en Cristo al hombre. La palabra y la fe expresa la apertura total de la persona, la apertura total de los corazones, total de Dios al hombre, a la persona en Cristo Jesús. Y esto permite al hombre, a la persona, liberarse de todas las superestructuras mundializadas
de la iglesia, de la religión, para ir en solitario al encuentro inmediato con Dios, al encuentro inmediato con Dios en Cristo Jesús. Se suprimen los elementos mediadores entre los cuales el actuar de salvación de Dios en Cristo y su aprobación subjetiva por parte del hombre. En otras palabras, el hombre, a veces nos hacemos una idea o nos formamos en nuestra mente, en nuestros corazones, una forma de cómo es la salvación, una forma de cómo es el ser salvo. Y las personas nos hacemos una idea en nuestros corazones. Y a veces, déjame decirte que eso es religión. Porque creemos como hombres, como personas, que la salvación, sí, viene de Cristo. Jesucristo es quien nos salva. Pero buscamos de una forma incorrecta la salvación en Cristo Jesús. Queremos a veces solamente utilizar a Jesús para alcanzar nuestra salvación. Queremos utilizar a Dios para poder ser salvos, para poder obtener nuestro objetivo como persona, como hombre. Queremos solamente con nuestras ideas, con nuestras formas, el poder alcanzar la salvación. Y ahorita con la ayuda de Dios vamos a ver cómo no es así. Cómo la salvación sí la da Cristo Jesús, pero no conforme al hombre cree o como el hombre piensa o se crea una idea equivocada de cómo voy a ser salvo, cómo salvarme. Dice, no hay lugar para la mediación de la iglesia, de los santos intercesores, tampoco para las obras del hombre pecador. Tal supresión conduce a una pobreza y humildad inmediata. Y la persona que se une para poder tener el encuentro único con Jesucristo, el encuentro solo con Dios, con Cristo, de persona a persona, sin intercesores, sin que otra persona intervenga, sin que ningún grupo intervenga, sin que la iglesia misma intervenga, sino que es solamente personal. Esto nos conduce a la persona a ese encuentro solitario con Dios, a ese encuentro con el Altísimo, a ese encuentro con Cristo Jesús. Y no hay necesidad de ninguna intervención. Es por gracia. Es por el simple hecho de que Cristo Jesús, que Dios Padre nos ama a cada uno de nosotros. Por medio de la sola fe, la fe que tiene uno, el creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas en la palabra de Dios, de creer que Jesucristo fue enviado por nuestro Padre Celestial para la salvación de nuestra alma, para la salvación de la persona. Y todo esto proviene de la sola gracia de Dios, la sola gracia de Dios. Esto suprime todo conocimiento, todo mal interpretación de la palabra de Dios para alcanzar nuestra salvación, para alcanzar la salvación de nuestra alma. No hay lugar para otra cosa. Solamente el tener el encuentro personal, a solas con Dios, tú y Cristo, tú y Dios. Por eso es que este pasaje de la Biblia dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que obedece la palabra de Dios, el que obedece al mensaje de Dios y cree al que me envió, el que cree a Dios, el que cree al Padre Celestial, que Él tiene el poder
para transformar, que Él tiene el poder para cambiar, que Él tiene el poder para la salvación de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestros corazones. Que solamente por medio de Él podemos alcanzar esa vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El entender, el comprender realmente cómo es el pasar de muerte a vida, el que nosotros realmente muramos a nuestros pensamientos, a nuestros pecados, muramos a todo lo que nosotros somos, muramos al yo en lo personal, el morir. Y yo le preguntaba a Dios, ¿cómo es que es el morir, Señor? Yo nunca he muerto. ¿Cómo es que es el morir? Y Dios me mostraba, cuando una persona muere, el espíritu de la persona se aparta y se va. Y el cuerpo de la persona se queda ahí. Y dice la palabra de Dios que del polvo salimos, fue creado Adán y Eva, y al polvo vamos a regresar. Nuestro cuerpo se va a convertir en polvo, se va a convertir en nada. Y Dios me mostraba cómo es la muerte personal, la muerte que debemos de tener nosotros al pecado, a nuestros malos pensamientos, nuestras malas obras. Así como una persona fallece y se queda solo, el cuerpo se queda solo. El cuerpo se queda ahí, sin más vida. El cuerpo ya no puede hacer nada, ya no puede pecar, ya no puede hacer ninguna actividad, ya no puede realizar cosas que realizaba la persona en vida, ya no lo puede hacer, está solo, está vacío. Hay una pobreza en el cuerpo de una persona en esos momentos. Ya no está el soplo de vida en la persona, ya no está más su espíritu en la persona. Y de esa misma manera es como Dios nos quiere mostrar el día de hoy, que el morir debemos de apartarnos, estar vacíos, el entender nosotros mismos cuán pobreza hay en lo espiritual en nuestra persona, el que nosotros nos vaciemos, el que nosotros saquemos, quitemos de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de nuestra misma vida, todo lo que impide el fluir de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. Eso es la muerte en lo espiritual, quitar todo, apartarse de todo, limpiar nuestros corazones, limpiar nuestra mente, limpiar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra persona, de todo lo que no agrada a Dios, de todo lo que es pecado, lo que no es digno de nuestro Dios, de nuestro Salvador, del Padre Todopoderoso, lo que no le agrada a Dios. Eso es morir en una muerte espiritual, el morir para Dios, el morir para Jesucristo, para que Él pueda hacer ese milagro de salvación, ese milagro de transformación total de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar el día de hoy, el creer en la palabra de Dios, el escucharla, el obedecerla, el creer en Él, creer en ese Dios poderoso, no creer en lo que nosotros pensamos, no creer en que, ¿cómo es que me puedo salvar? ¿Cómo es que puedo alcanzar la salvación? Muchas personas tienen una idea equivocada y dicen, pues me voy a meter. En cuanto hagan una campaña de salvación, me voy a ir a la campaña y ahí voy a alcanzar la salvación. Y tienen ese pensamiento, tienen esa idea equivocada. No es así. No es que tú te metas a la campaña y ahí obtengas tu salvación. No. Es un morir total. Es morir totalmente a las cosas pecaminosas, a las cosas mundanas, a las cosas que ofrece el mundo, la religión. Morir totalmente, despojarse, sacar de tu corazón, de tu mente, de tu alma, todas esas cosas que no son convenientes,
para alcanzar la salvación y el perdón de tus pecados. El apartarte de todo ello, el dejar todo eso. A veces a las personas nos cuesta trabajo el quitar de nuestra vida cosas que no le agradan a Dios. En Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, en el libro de Colosenses, dice la palabra de Dios: morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Todo esto es idolatría. Todo esto nos lleva a una idolatría. No nos lleva a una salvación genuina, a una salvación de parte de Dios. Nos lleva a una religión, nos lleva solamente a tener nuestras propias ideas en cómo salvarnos, en cómo realmente alcanzar esa vida eterna, pero por medio de lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Incluso a veces la persona quiere hacer obras para alcanzar la salvación, cuando la palabra de Dios dice que no es por obras, es por la pura gracia de Dios, es por la pura presencia de Dios en tu persona que puedes ser salvo, no por las obras, no por lo bueno que seas, no por las cosas que tú hagas en la vida, sino por la pura gracia de Dios es que alcanzamos la salvación. Pero es necesario morir, hacer morir pues lo terrenal en nosotros, morir lo terrenal, morir a lo mundano, a lo que el mundo te ofrece, morir a todo ello, limpiarlo, desecharlo, sacarlo de tu vida, de tu corazón, de tu persona, de tu mente, quitar todo ello, para que pueda estar el Señor por medio de la gracia, de su presencia, y puedas ser salvo, puedas tener vida, puedas alcanzar la salvación. Y no es algo místico, es algo real, es algo genuino de parte de Dios. El que nosotros podamos despojarnos, podamos morir a todo lo que no es grato para Dios, a lo que no es correcto para Dios en nuestra vida. A las personas nos cuesta trabajo, y a lo mejor tú dices: es que yo tengo la idea otra idea de cómo alcanzar la salvación. Pues también esa idea que tú tienes no es genuina, no es conforme a la palabra de Dios. Debes de desechar todo eso, debes de quitar todo eso de tu persona, debes de quitar todo eso de tu corazón. Solamente por medio de morir, por medio de renunciar a todo esto, podemos alcanzar la vida eterna. Solamente por ello. No hay ninguna otra forma. No hay ningún otro pensamiento o otra acción que te pueda llevar a la salvación. Solamente el morir. A lo mejor no lo entendemos, a lo mejor tú no lo entiendes, pero Dios quiere hacer ese gran milagro en tu persona. ¿Has escuchado, oído la palabra de Dios? Pero ¿has creído a Dios por medio de su palabra? ¿Le has creído? ¿Le has creído a Jesucristo? ¿Que Él es el único que puede darte la vida eterna? ¿Y que Él puede darte el milagro de la muerte, pasar a la vida? Es indispensable que lo podamos entender nosotros, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, el poder creer y obedecer su palabra. Es tan importante el que tú te despojes, el que tú mueras a ti mismo, que mueras a tus propias pasiones, a tus propias concupiscencias. Dice el versículo que debemos de morir a todo lo terrenal debemos de morir, a todo lo que impide que la presencia de Dios descienda sobre la persona. Todos deseamos tener la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, ¿o no es así? Por eso es que estamos aquí, ¿o no es así? ¿O por qué estás aquí tú el día de hoy? ¿Cuál es el propósito de que tú estés, de que tú vengas a las reuniones? A buscar la presencia de Dios en tu persona, en tu vida, en tu corazón, ¿o no es así?
Todos venimos con ese propósito, pero es necesario que entendamos que debemos de morir a todo lo terrenal, a las fornicaciones, a la impureza, el que nosotros podamos ser libres de toda impureza, de toda inmundicia en nuestra vida, en nuestros corazones, de todo lo que el mundo te ofrece, toda la impureza, la inmundicia que el mundo ofrece, incluyendo a la religión, incluyéndolo, quitando de tu persona todo pensamiento religioso que puedas tener, toda idea religiosa que puedas tener, quitarlo, desecharlo, a tus pasiones desordenadas, a tus malos deseos, a tus avaricias, el poder despojarte, el poderlo quitar de tu vida, de tu persona, el que realmente Dios haga ese milagro, aunque no lo entendemos. La palabra de Dios dice que es necesario que el grano de trigo muera para poder dar vida. Yo quiero que veamos un video de una semilla, cómo es que una semilla germina, cómo es que Dios hace ese milagro de hacer germinar a una semilla y dar vida, hacer una nueva planta o un nuevo árbol por medio de ese milagro de vida que Dios da, que Dios hace. ¿Lo puedes poner, por favor, hermana? No entendemos. A lo mejor tú no puedes entender cómo es que germina una semilla. Vamos a ver el video. Gracias. Perdón por la música, ¿no? Tal vez no entendemos
cómo es que una semilla puede germinar. Y cómo es que la palabra de Dios también lo dice, que incluso de la semilla más pequeña, la semilla de mostaza, puede crecer una planta, puede crecer un árbol grandísimo. Y no lo entendemos, no lo comprendemos. ¿Cómo es que cualquier semilla Dios le da vida? Pero la semilla es sembrada en tierra. Dios hace el milagro de la vida y la semilla va germinando hasta producir una planta o un árbol. Llega a su madurez en la cual hay fruto en el árbol o en la planta. Y en ese fruto nuevamente hay semillas, que es necesario que la semilla muera, que la semilla se seque. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero si tú siembras cualquier semilla que no está muerta, que no está seca, la siembras, no va a germinar, no va a germinar. Es necesario que esté seca, que la semilla esté muerta para que pueda germinar. Si tú siembras cualquier semilla estando verde, no va a germinar, se va a echar a perder. A lo mejor no lo entendemos, no lo comprendemos, cómo es que Dios hace posible el poder darle vida a una nueva planta, a un nuevo árbol. Pero es necesario que la semilla muera, que se seque, que no haya en su interior nada de agua, que esté seca para que esté preparada para poder germinar, para poder dar una nueva planta, un nuevo árbol. Pero eso, ¿quién lo hace posible? ¿Tú crees que la semilla por sí mismo? ¿Verdad que no? Esto lo hace posible Dios. Dios es quien hace posible el dar vida. Y eso es lo mismo con la persona. La persona no puede por sí misma volver a la vida. Es necesario que la persona muera y que Dios haga ese milagro para volver a dar vida a la persona. Pero es necesario el quitar de las personas toda impureza, quitar de la persona toda pasión desordenada, todos deseos desordenados, todos deseos malos que hay en la persona, todos los pensamientos equivocados que hay en la persona, todos los pensamientos religiosos que hay en las personas, para poder actuar Dios en la persona. Dios no puede mandar a su Santo Espíritu al corazón de una persona si su corazón está ocupado, si su corazón está viviendo el pecado, si en el corazón de la persona hay fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, si en el corazón de las personas está ocupado el corazón de la persona por muchas cosas terrenales, por muchas cosas inmundas, por tanta inmundicia que hay en el corazón de la persona. No puede venir el Espíritu de Dios, no puede venir la presencia de Dios a la persona si el corazón está ocupado, si no está limpio el corazón de la persona, si no es limpiado, si no es purificado. No puede venir la presencia de Dios, no puede dar esa vida si la persona no ha limpiado, no ha desechado de su corazón toda clase de pecado, toda clase de inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? La música mundana, los bailes, las fiestas, el internet. La mayor parte de las cosas que pasan en el internet es pura basura, puras cosas pecaminosas, puras cosas que no convienen para la persona. Pero ahí están las personas viendo todo lo que pasa en el internet. Todo.
toda clase de inmundicia que puede estar en el internet, en el celular, en la computadora, toda clase de inmundicia. Y es necesario que la persona se aparte de todo eso, que muera a todo eso, que quite de su corazón todo eso, que limpie su corazón, que saque de su corazón toda impureza, todo pecado, todas pasiones, todas sus pasiones impuras. A las personas les cuesta mucho trabajo el morir. He platicado con algunas personas y tienen en sus corazones el estar viendo en el internet videos pornográficos. Y la persona dice, es que no puedo dejar de hacerlo. O el meterse una droga a su cuerpo. No, es que no puedo dejar la droga. O el alcohol, es que no puedo dejar el alcoholizarme. No puedo dejarlo. No puedo dejar el rencor, el odio, la avaricia. Toda clase de impureza. No lo puedo dejar. Se me hace muy complicado. Porque no has escuchado, porque no has entendido la palabra de Dios y no has creído en ese Dios todopoderoso que puede hacer posible cualquier cosa, que puede darte una vida nueva en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 13, dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis vivir las obras de la carne, viviréis. Porque si vivís conforme a la carne, si vivís conforme a tus propias concupiscencias, a tus propios deseos, a tus propios pensamientos, a tus propias ideas, a tu propia religión, a tu propio Dios, morirás. Morirás si lo haces en la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El hacer morir toda obra de la carne en tu persona, en tu corazón, por medio del Espíritu de Dios. Uno personal, solo por la carne no va a ser posible el poder morir, el poder alcanzar una salvación en Cristo Jesús. No podemos nosotros mismos, no podemos por nuestros pensamientos y nuestras ideas el poder alcanzar una salvación. No se puede, es imposible para el hombre. Mas sin embargo, si el Espíritu de Dios, si lo hacéis en el Espíritu Santo, morir esas obras de la carne, tendrás una nueva vida. Podrás gozar de una nueva vida en Cristo Jesús. Podrás tener esa transformación, así como la semilla fue transformada. Y si te diste cuenta, echó raíces. Un árbol echa raíces para no caerse. Echa raíces en la tierra para no caer, para sostenerse en pie. Sabes que tus fundamentos, que el fundamento principal sea Cristo Jesús en tu vida. Que puedas echar esas raíces en Cristo Jesús. Que puedas hacer esos fundamentos en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, en el Dios Todopoderoso, para que permanezcas firme, para que permanezcas en Cristo Jesús y puedas ser transformado y puedas tener esa vida que solamente Dios da, esa vida que solamente viene de parte de Dios, que viene de parte del cielo. En Romanos capítulo 6, versículo 13, también dice la palabra de Dios, Romanos 6, capítulo 13a. Dice su palabra: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nuestros miembros, tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo. Tenemos nuestros ojos, nuestra boca,
nuestra nariz, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón y muchos otros órganos que tenemos en nuestro interior. Y es clara la palabra de Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está viendo fornicación? Cuando está cayendo en fornicación, o cuando una persona está viendo pornografía. Está presentando, está poniendo sus miembros, los está poniendo en pecado. Los ojos, cuando una persona está viendo pornografía. Cuando una persona está viendo a una mujer para codiciarla, está cometiendo adulterio en su corazón. Cuando una persona está fornicando, está ofreciendo su cuerpo para toda clase de inmundicia, para toda clase de pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. El cuidar nuestro cuerpo, el cuidar nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, cuidar nuestra boca de lo que habla, de lo que sale de nuestra boca, el cuidar nuestra lengua. Cuán importante es el no ofrecerlo para el pecado, no presentar ninguno de nuestros miembros para pecar. La palabra de Dios, Jesucristo les dijo a sus discípulos: si tu ojo te hace pecar, sácalo. Si tu mano derecha te hace pecar, quítala. Jesucristo no le estaba diciendo: no, pues quédate tuerto o quédate manco. No, Jesucristo estaba diciéndoles: quítalo de tu corazón, quítalo de tu vida, hazlo morir todo este tipo de pecado y no ofrezcas tus miembros para el pecado. Cuida tu cuerpo, cuida tus ojos, cuida tu alma, cuida tu corazón. Apártalo de ti, muere a todo esto para que no sean instrumento de iniquidad para tu persona delante de Dios. Cuán importante es, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2 al 8, ahí vemos también de qué debemos de apartarnos, de qué cosas debemos de quitar en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestros miembros. ¿Qué es de lo que debemos de apartarnos? ¿Qué es de lo que debemos de morir? ¿A qué debemos de morir? 4 versículos del 2 al 8 nos dice su palabra: así que el que desecha esto no desecha al hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Perdón, leí el 8, ¿verdad? Desde el 2, perdón. Dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicaciones, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desea esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Importante, a lo que debemos de conducirnos. Dios nos llama a una santidad, no nos llama a inmundicia. Dios nos llama a que quitemos, que moramos a toda clase de pecado, a toda clase de inmundicia. Que no ofrezcamos nuestro cuerpo para ofrecerlo en pecado. Que más bien quitemos de nuestro cuerpo toda clase de inmundicia, porque somos llamados a santificación, a ser santos como Jesús, como Dios es santo.
A eso eres llamado. Pero es necesario que tú mueras a todo lo terrenal, que tú mueras a todo lo que no conduce a tener una vida nueva, a tener una vida en abundancia en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 3, versículo 8, nos dice su palabra, Colosenses 3, 8. Pero ahora, dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de nuestra boca. El poder quitar de nuestra boca, de nuestra lengua, toda palabra ofensiva contra los demás, contra la persona, contra el hermano, incluso. El quitar de nuestra boca toda mala palabra. Nos cuesta trabajo muchas veces el dejar de decir groserías. Ay, es que así hablo yo, es que así soy yo. Pues entonces no has conocido a Dios, no has conocido a Cristo, porque el que le conoce es transformado, es cambiado, es limpiado, es purificado, es vuelto a nacer en Cristo Jesús. Entonces no podemos decir, no, es que yo soy así, es que no puedo, es que me cuesta trabajo. Es que no has obedecido a Dios y no le has conocido y no le has permitido que Él actúe en tu persona, en tu corazón. No has permitido que Dios venga a barrer, a limpiar, a quitar todo lo sucio, toda la inmundicia de tu corazón, de tu cuerpo, de tu alma. No le has permitido a Dios y sigues con esa idea religiosa de alcanzar la salvación, pero sin hacer nada, porque dices, no, es que la salvación es por gracia. Sí, la salvación es por gracia, pero tú debes de limpiar tu corazón. Debes de permitirle a Dios el que Él barra, quite, purifique, limpie tu corazón y tu vida y tu persona y todo tu ser, todo tu cuerpo, todos los miembros de tu cuerpo, que Dios pueda hacer ese milagro. En Efesios 5, versículo 5. Efesios 5, 5 nos dice su palabra: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vuelvo a leer el versículo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Que tengamos el entendimiento por medio de la palabra, que ninguna persona que está metida en toda clase de pecado, o que tienes pecado en tu corazón, que no has muerto al pecado, que no has muerto a la inmundicia, que no has muerto a tu religión, a tu religiosidad que puede haber en tu corazón, que puedes estar engañado, que puede estar tu corazón engañado, pensando, creyendo, que puedes ser salvo, que puedes alcanzar la vida eterna, que puedes alcanzar el reino de Dios, habiendo impurezas, habiendo inmundicia en tu corazón. La palabra de Dios es muy clara: no vas a poder estar en el reino de Dios, no vas a poder alcanzar esa vida nueva, esa transformación de tu alma, de tu persona, de tu corazón. No vas a poderlo hacer si no has muerto al pecado, si no has quitado toda clase de inmundicia, toda clase de fornicación de tu persona, toda clase de idolatría. Y dirás tú, no, yo ya no soy un idólatra, pero te has creado un Dios equivocado. Has creado en tu corazón una salvación falsa. Has creado en tu corazón una vida eterna equivocada, pensando y creyendo: puedo alcanzar la vida eterna, puedo alcanzar el reino de los cielos, puedo entrar en el reino de los cielos teniendo inmundicia en mi corazón, pensando, teniendo ideas equivocadas.
No es así. La palabra de Dios es muy clara, es muy sencilla. Y creo que todos la entendemos, ¿o no es así? ¿O habrá alguien de aquí que no entendamos esta palabra? Que no entendamos que si hay inmundicia en el corazón de las personas, si hay fornicación, si hay idolatría, si hay avaricia en la persona, no podrá alcanzar el reino de los cielos. No podrá entrar en el reino de los cielos. No podrá alcanzar la salvación de su alma. ¿No lo entendemos? ¿Habrá alguien aquí que no lo entienda? ¿Entendemos o no entendemos este pasaje de la palabra? Yo creo que todos lo entendemos, ¿verdad? Todos lo entendemos de parte de Dios. Pero lo importante es que obedezcamos a Dios, que le creamos a Dios, creerle a Dios, creerle a ese gran Señor de señores y Rey de reyes, el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, que para Él es todo. Todo es posible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Poner nuestra confianza en Él, hacer ese fundamento en Cristo Jesús, fundamentar nuestra vida, nuestros corazones en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, el hacer lo correcto. Pero debemos de obedecer a la palabra, debemos de obedecer a Dios, debemos de creerle a Dios. Tal parece que la persona no le cree a Dios. Cuando la persona dice, no, es que no puedo, no, es que se me complica mucho, es que no puedo morir al pecado, es que no puedo quitar esto de mi vida, de mi corazón. Pues es que no le crees a Dios, pues es que no obedeces a Dios, pues es que no es el fundamento de tu vida, Cristo Jesús. El fundamento de tu vida son otras cosas, otras pasiones desordenadas, otras cuestiones, otros afanes en la vida. Esos son los fundamentos de tu vida. Ahí está fundada tu vida, en tus malos deseos, en tus malas pasiones, en tus concupiscencias, en tus afanes personales, en tus afanes del mundo. Por eso es que no alcanzas a entender y a comprender la salvación. Por eso es que no alcanzas tú la gracia de Dios en tu vida, porque no quieres depender totalmente de Dios, porque no quieres realmente dejar las riendas de tu vida en Dios. No lo quieres, no quieres hacerlo. Solamente algunas cosas, pero no todo. No todo quieres dejarlo en las manos de Dios. No le quieres creer. Por eso es que no alcanzas esa salvación. Por eso es que no entiendes cómo es una nueva vida en Cristo Jesús. La vida nueva en dependencia total y exclusivamente de Cristo Jesús. El tener esa confianza, esa certeza de que si tú echas tu vida a Dios, pones tu vida en las manos de Dios, Él va a hacer posible el milagro de salvación en tu vida. Así como la semilla. Así como la semilla. Dios hace ese milagro sin nosotros entenderlo, pero Dios lo hace posible. Dios lo hace posible por su gracia, por el amor que tiene hacia contigo. Sabes que Dios ha sido muy paciente contigo y conmigo. Ha sido muy paciente porque no nos ha pagado como debiera. Por nuestro pecado, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Es muerte y condenación en las personas. Pero Dios ha sido muy paciente contigo y conmigo. Y Dios quiere que tú entiendas que tú mueras a toda clase de inmundicia. En el libro de Romanos 6, versículos 7 y 11. Dios nos llama a una santidad, a una vida eterna, a una vida en abundancia.
Romanos versículos 7 al 11 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. En verdad, el que nosotros podamos entender el morir para Cristo, el morir en Cristo, para alcanzar esa vida nueva, para hacer esa transformación en nuestra vida y que vivamos para Dios en Cristo Jesús, que vivamos para Dios, el poder vivir para Dios, el poder vivir conforme a la voluntad de Dios y no volvernos atrás, no volvernos al pecado, al contrario, vivir. Fíjate, la semilla germinó, creció, se hizo una nueva planta, maduró y dio fruto. Y eso es lo que un hombre, una persona debe de alcanzar, el vivir para Dios, el vivir para Cristo Jesús, que alcancemos una madurez, que dice, como dice la palabra de Dios, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. A veces las personas tenemos una idea equivocada y pensamos, no, es que para alcanzar mi salvación, para alcanzar el perdón de mis pecados, es un proceso que debo de seguir. El meterme a una campaña de salvación y luego a un prediscipulado y entonces ya alcanzaré la salvación. Eso no es cierto, no es un proceso. El proceso es cuando la persona es cambiada, transformada y le ha sido de muerte a vida, alcanzar una madurez en lo espiritual, alcanzar esa madurez en Cristo Jesús, alcanzar esa madurez para Dios, pero estando en la presencia de Dios, estando en la obediencia a Dios, no pensando, no, es que es un proceso, no. La salvación de Dios es en el momento, la transformación de Dios es en el momento, el alcanzar una vida nueva, una vida en Cristo Jesús es al momento, y entonces vendrá una madurez poco a poco, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto, hasta alcanzar la perfección y alcanzar el galardón que nos está esperando allá en el cielo. A todos los que creemos y confiamos en Cristo Jesús y le obedecemos. Esa es la única manera. Es la única manera de poder obtener una vida nueva en Cristo Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 3, ahí vemos un ejemplo de la vida que Dios nos ofrece, que a veces no la entendemos, a veces no lo comprendemos, pero sabes que a veces no es necesario que tú lo entiendas, sino que realmente tú confíes en Dios, que tú pongas tu confianza, tu fe en Cristo Jesús para que Él pueda darte esa vida. Dice el versículo 3 del capítulo 3 de Juan, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diciéndoselo a Nicodemo, diciéndoselo a una persona que conocía de las Escrituras, a una persona que era estudiado, a una persona que era escriba, a una persona que tenía el entendimiento de la palabra, pero él no entendió lo que Cristo le quiso decir. Él no entendió lo que Dios, lo que Jesús le decía en esos momentos. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no es transformado por parte de Dios, el que no ha consagrado su vida a Dios,
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no lo entendió, no comprendió, no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. No entendió de que Jesús le estaba diciendo que él tenía el poder para poderle dar una nueva vida, para poder cambiarlo en todo, para poder transformar su persona, todo su cuerpo, para poder limpiar su corazón, para poder darle un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Nicodemo no lo entendió, pero muchas veces no es necesario entenderlo. Solamente confiar en Dios, solamente tener esa certeza, esa fe expectante en Dios, en que Él lo va a hacer en tu persona, que a Él no le falta el poder para cambiarte, para transformarte, para limpiarte, para hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús. A Él no le falta el poder, pero es necesario que tú confíes, que tú eches a los pies de Jesús toda tu inmundicia, todo tu pecado, y que le reconozcas como el Todopoderoso, con toda humildad, con toda pobreza de espíritu, el que tú vengas a los pies de Jesús, el que tú vengas a los pies de Cristo y puedas reconocerle y puedas darte cuenta que tú no eres nada, que sin Cristo no somos nada, que sin Cristo estamos vacíos, que sin Cristo estamos totalmente perdidos. Necesitamos reconocer esto. Necesitamos reconocer que nuestros pensamientos, lo que hemos creído, lo que hemos pensado de cómo podemos alcanzar esa vida eterna, cómo podemos tener una nueva vida en Cristo Jesús, que todos nuestros pensamientos no son los correctos delante de Dios, que debemos de desechar todo eso y confiar plenamente en Dios, confiar en su palabra, creerle a Dios, creerle a Cristo y morir a toda clase de inmundicia, a todo pecado. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Hay una promesa de parte de Dios para las personas que ponen su confianza, que ponen todo su ser, que ponen su fe expectante para Dios. Versículo 26 dice el Señor: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Una gran promesa de parte de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es lo que Dios puede hacer en tu persona, puede hacer en tu vida. Puede quitar ese corazón duro, ese corazón endurecido, ese corazón en el cual hay amarguras, hay raíces de odio, de rencor. Dios puede quitarlo, puede transformarlo, puede limpiarlo, puede darle una nueva vida, puede darte un nuevo espíritu. Es lo que Dios quiere para ti, para tu persona, pero es necesario el morir, el confiar plenamente en Dios, el echar en las manos de Dios nuestra vida, el echarlo totalmente, el depender totalmente de la gracia de Dios en tu persona, depender totalmente de Dios, depender totalmente de tu Creador, del Hacedor de tu vida, de tu persona, de todo tu cuerpo, el confiar plenamente en Él. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 5, 17. 2 de Corintios.
El que tú tengas esa confianza, esa certeza de que Dios puede darte un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y también puede darte una vida eterna en Cristo Jesús. 5:17 dice su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El tener esa confianza en Dios, el tener esa expectativa hacia con Dios, el tener esa certeza de que todas las cosas de atrás, todas las cosas viejas, tu vida antigua, el viejo hombre, ya no te sirve de nada en el presente. Ya no te sirve de nada lo que tú hiciste en el pasado. Ya no te sirve. Ya no te sirve. Hay muchas personas que viven del pasado, que están con el pasado y recordando el pasado. Y ay, es que en tal año, en tal fecha me pasó esto, hice esto. Eso ya no sirve. Necesitas desecharlo, quitarlo de tu vida, apartarte de ello, olvidarte totalmente de ello. Cualquier cosa que hayas hecho en el pasado, tener la confianza en Cristo Jesús de que Él puede quitar todo eso y puede darte una nueva vida. Puede hacer de ti una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya no te sirven de nada. Ya no te sirven en este momento para la salvación de tu alma. Ya no sirve. Necesitas desecharlo, olvidarte de tu pasado, olvidarte de tus pecados, olvidarte de todo ello. Ay, es que en el pasado yo era así. Ay, es que yo cuando era niño sufrí mucho. Ay, es que cuando en mi adolescencia me ocurrió esto. Es que en mi adolescencia hice estas cosas terribles. Tuve pasiones desordenadas. Olvida todo eso, deséchalo. Quítalo de tu vida. Ya no te sirve de nada. Ya no te sirve el decir, ay, es que mis padres me trataron muy mal en mi niñez, en mi juventud. Eso no sirve. Eso no sirve. Ay, es que me ofendieron, me hicieron daño. Es que no puedo perdonar a la persona que me ofendió. Eso no sirve. Quítalo, deséchalo de tu persona, de tu vida. Es que no puedo perdonar, es que tengo un rencor en mi corazón. Pues deséchalo, quítalo y perdona. Así como Cristo perdona nuestros pecados, perdona tú a la persona que te hizo daño. Perdónala, pero con un perdón sincero de parte de Dios. No con un perdón como tú piensas o tú crees, para después echárselo en cara a la persona. No, perdonalo con la confianza, con la certeza de que Dios perdona también tus pecados y puede hacer de ti una criatura nueva. Las cosas viejas han pasado. Dios quiere hacer las cosas nuevas en tu persona. Te quiere hacer una persona nueva. Te quiere dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Te puede dar Dios un nuevo pensamiento. Dios puede cambiar tus pensamientos, puede cambiar tu manera de vivir. Él lo puede hacer y lo quiere hacer en tu persona, pero es necesario que tú mueras para que Dios pueda hacer una nueva persona, un nuevo varón, una nueva mujer. Para que Dios lo pueda hacer. Nicodemo no lo entendió, no entendió, pero sabes, yo creo que tú sí lo estás entendiendo. El que realmente Dios quiere cambiarte a ti. Olvídate de los demás. Olvídate. Incluso, olvídate de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Es personal. Solo Dios contigo. Solo tú con Cristo.
Olvídate de toda clase de rencores, de odios, de egoísmos, de celos. Olvídate de todo eso. Eso no sirve. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Puede ser la persona más pecaminosa, puede ser que tú hayas cometido pecado en el pasado o que lo estés cometiendo en este momento, en tu vida. Deséchalo, déjalo en el pasado, quítalo de tu vida. Ven a los pies de Jesús, ríndete a los pies de Jesús para que Él pueda hacer de ti una nueva criatura y las cosas viejas pasen, para que Dios pueda hacer todo nuevo en tu persona, todo nuevo en ti, que Dios pueda transformarte, pueda darte esa vida, una vida plena, una vida llena de bendiciones, una vida llena de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer, y desechar todo lo demás, dejar atrás todo lo demás. Olvídate ya del pasado, olvídate del pasado, que de nada sirve. Olvídate de tus pecados, apártate de ellos, muere al pecado, muere a tus inmundicias, muere a todo ello, muere a ti mismo. Cuán complicado es el morir a nosotros mismos, el dejar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras concupiscencias. Es complicado, pero eso es morir a nosotros, el morir en Cristo Jesús y vivir para Cristo Jesús, vivir para Dios, el vivir para Dios, no para el predicador, no para la congregación, no para la religión, el vivir para Dios, que tu persona, que tu vida esté consagrada para Dios y que aprendamos, que pongamos en práctica, que ejercitamos la misericordia, que ejercitamos el buen hacer hacia los demás, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ejercitar el bien hacer en nuestra vida, en nuestra persona, sin estar mirando al de al lado, al esposo, a la esposa, al hijo. No, céntrate en ti mismo y en Cristo Jesús. ¿Cómo es que estoy yo? ¿Cómo es que está mi vida? ¿Cómo es que está mi corazón con Dios? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón que no permite la bendición, que no permite la transformación, que no permite el que Dios pueda hacer esa criatura nueva, esa mujer nueva, ese varón nuevo? Es necesario que tú te examines, que examines tu corazón. ¿Qué realmente es lo que hay en tu corazón? Así como cuando buscas, no sé, a lo mejor tienes en tu hogar una caja o un beliz, cosas ahí guardadas, que dices, pues voy a buscar esto ahí en ese lugar. Y así mismo tú busques en tu corazón el día de hoy. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Que realmente tú te acuerdes, híjole, esta raíz de amargura está en mi corazón. Debo desecharlo, debo quitarlo. Es que esta pasión desordenada hay en mi corazón, debo quitarla. Que tú escudriñes tu corazón, que tú busques en tu corazón y puedas quitarlo, puedas echarlo a la basura, lo puedas desechar de tu vida, de tu persona. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos
del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad de la verdad. La justicia. Fíjate que la definición de justicia es lo recto y lo correcto delante de Dios. El practicar la justicia en tu vida, en lo personal. Lo recto y lo correcto en tu persona, en tu vida, en tu corazón. El hacer lo recto delante de Dios. El ponerlo en práctica. No solamente, bueno, sí, ya lo escuché, pero no lo he puesto en práctica. El ejercitarte para la piedad. Ejercítate para la piedad. El que una persona, un cristiano, se ejercite para la piedad. El que no esté pensando en cosas que no son para bien, para tu cristianismo. Y es que el hermano no hace lo que yo pienso que es correcto. Piensa en ti. Ejercítate para la piedad. Haz misericordia. Visita a la viuda, al huérfano, al enfermo. Céntrate en ti y en Dios, en Cristo Jesús. No pensar por el hermano o la hermana o la persona. Céntrate en ti. Que realmente el centro de tu corazón sea Cristo Jesús. Que Él sea el fundamento de tu vida, de tu persona. Cristo Jesús. Olvídate de todo lo demás. Olvídate de todas las cosas que no convienen. Céntrate. Busca la presencia de Dios en tu vida. Busca ese encuentro personal con Dios. Yo no sé si tú has tenido un encuentro con Dios. Yo no sé si ha habido ese encuentro personal con Cristo Jesús. Venimos aquí, sí, venimos en busca de Dios, pero no hay ese encuentro personal, esa intimidad con Dios, con Cristo Jesús. No hay esa intimidad de parte tuya hacia con Cristo, ni de Cristo hacia contigo. No lo hay, porque no has muerto al pecado, porque no has muerto a la inmundicia. Es necesario que la persona pueda tener ese encuentro real con Dios. Que la persona pueda buscar con todo su corazón. Yo no sé, cuando tú buscas algo o cuando tú deseas algo, lo haces con todo tu corazón y te esfuerzas por conseguirlo. O si pierdes algo, hay una parábola de una mujer que perdió un un dracma. Y dice esa parábola que ella buscó debajo de la cama, limpió toda la casa diligentemente para encontrar ese dracma que se le había perdido. E igual a veces nosotros perdemos algo valioso y buscamos por donde quiera y nos esforzamos por encontrar lo que se nos había perdido. ¿Sabes? Hoy ven al encuentro de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Él ha venido por lo que se había perdido. Él ha venido en busca tuya. Él ha venido hoy en este día a tener ese encuentro personal contigo, con tu persona. Que realmente tú tengas esa intimidad con Cristo Jesús, olvidándote de todo lo demás. La salvación es personal. La salvación de tu alma es personal. El poder tener ese encuentro con Cristo. Dice el versículo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado. Están viciados tus pensamientos. Están viciados tus ideas. Son equivocadas.
para alcanzar la salvación de tu alma. Cuán importante es que tú vengas con ese corazón humilde, con ese corazón pobre, con ese corazón limpio, con ese corazón vacío, que tú puedas realmente reconocer la pobreza de tu alma, la pobreza espiritual que hay en tu persona. El que no vengas soberbiamente y pensar, es que yo estoy bien delante de Dios, es que yo leo la palabra, es que yo oro al Señor, estoy bien. Eso no sirve de nada. Es realmente reconocer delante de Dios tu pobreza de espíritu, tu pobreza de tu alma, y venir a los pies de Jesús para que Él pueda renovar tu persona y tu corazón. Yo te invito a que cierres tus ojos, que medites en esta palabra, lo que Dios ha hablado en tu vida el día de hoy, que puedas atender al llamado de Dios en lo personal para tu vida. Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú estás perdido si estás en pecado. Tú estás perdido si hay inmundicia en tu vida, en lo personal. Estás perdido. Necesitas la salvación de parte de Dios, de parte de nuestro Señor, de parte del Padre Celestial. Necesitas esa salvación de lo alto, no conforme a los pensamientos o deseos humanos, sino conforme al sentir de Dios. Es necesario que moramos a esa vieja vida, el morir a nuestra vida viciada, el morir a todo pecado, a morir a todo lo terrenal, a morir a todo lo mundano que puede haber en tu corazón, desecharlo, apartarlo, quitarlo de tu vida en lo personal. Si no mueres a esto, si no lo desechas, no vas a poder alcanzar la salvación de tu alma. No vas a poder ser transformado, no vas a poder ser nueva criatura en Cristo Jesús. Yo te invito que con toda sinceridad, con toda honestidad, con toda transparencia delante de Dios, que en estos momentos tú vengas a Cristo. Él ha venido hasta aquí, hasta este lugar, a buscarte a ti. Él ha descendido del tercer cielo, ha venido por ti. Si hay cosas que no has desechado de tu vida, si hay cosas que están estorbando, si hay cosas en tu corazón que están llenando tu corazón y que no permiten el actuar del Espíritu de Dios en tu vida, es tiempo que le pidas perdón a Dios y lo deseches, lo quites de tu vida, lo quites de tu persona, para alcanzar misericordia de parte de Dios en tu persona. Yo te invito a que hables con Dios en estos momentos, que escudriñes tu corazón, que así como una cajita donde guardas cosas y a veces es necesario sacar cosas y echarlas a la basura, que así tú lo quites, lo que estorba en tu corazón. Escudriña tu corazón
Escudriña tu persona. Escudriña tu vida si realmente has vivido esa justicia en tu vida personal. Si has hecho lo recto y lo correcto delante de Dios. Si no lo has hecho, pues pídele perdón a Dios y ponlo por obra en tu vida. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Le daré de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios quiere adoptarte como su hijo. Él quiere hacer todas las cosas nuevas. Él tiene el poder para hacerlo. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es el Todopoderoso. No hay nadie fuera de Él. No hay nadie que pueda dar, que pueda hacer ese milagro de salvación en la vida de un hombre, de una persona. Solamente Cristo Jesús. Meditemos, escudriñemos nuestros corazones. A postrarme a tus pies, mi Cristo, solo en ti hay plenitud de amor. Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo, solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Adoremos a Jesús. Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo, solo en ti hay plenitud
No hay nada, no hay nada en este mundo ni nadie que pueda darte esa vida eterna, que te pueda dar una vida de calidad, una vida en abundancia. Solamente Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues estamos despedidos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos.